pregunto, ¿cuántos tipos de inhibición hemos planteado? ¿Ah? 3. No, 2. ¿Cuáles son esos 2 tipos de inhibición? Pregunto. Inhibición reversible y competitiva. Reversible e irreversible. Esos son los 2 tipos de inhibición. Reversible o irreversible. Ahora, dentro de la inhibición reversible, ¿cuántos tipos existen? 3. ¿Quiénes son? Competitivo, no competitivo y acompetitivo. Correcto. Competitivo, no competitivo, anticompetitivo, acompetitivo o incompetitivo. Esos estados de inhibición son reversibles. Muy bien. Entonces, revisemos la tarea. Esta es la tarea, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, para resolver esto, primero teníamos que buscar el inverso de la concentración de sustrato y el inverso de velocidad inicial 1. Cuando nosotros buscamos esos inversos, llegamos a estos valores. Este es el inverso de la concentración de sustrato y este es el inverso de la velocidad inicial 1. Al graficar esto, ¿sí?, debieron obtener un gráfico que aquí aparece en rojo. Este que está en rojo. Esa es la recta. Pregunto, cuando calcularon las constantes cinéticas para ese primer ejercicio, ¿cuánto les dio la velocidad máxima? 10. 10 milimoles por litro por minuto. ¿Y el KM cuánto les dio? 3.3. 3.33. Muy bien, 3.33. Ese es el estado natural de la enzima, o sea, cuando no hay inhibición. Ahora, cuando ustedes graficaron este inverso de concentración de sustrato frente a este inverso de velocidad inicial 2, debieron obtener el gráfico que aquí aparece en azul. Azul. Observen que el intersecto en la ordenada del gráfico línea azul es el mismo intersecto en la ordenada del gráfico en línea roja. ¿Qué significa esto? Pregunto. Que la velocidad máxima es igual. Que la velocidad inicial es igual, muy bien, que no está modificada. Pero el intersecto en la abscisa cambió, mírenlo. ¿Qué significa esto entonces? Que el KM es diferente. Que el KM está modificado. Entonces, cuando ustedes calcularon para el segundo ejercicio, seguramente que la velocidad máxima les dio lo mismo, 10 milimoles por litro por minuto. Pero el KM, ¿cuánto les dio? 6.2. No, A mí me dio 7,14. Da un poquito más, da 7.69. Véanlo aquí. A mí también me dio 7,14. Da 7.69 el KM. La velocidad inicial te da 10, pero la KM te da 7.69. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es clásico, pregunto, ¿de qué estado de inhibición? Esto es clásico de qué estado de inhibición. En donde se modificó el KM es mayor y la V máxima no cambia. Pregunto. Competitivo. De la inhibición competitiva. Ese es un caso de inhibición competitiva. ¿Estamos entendiendo? Sí.
Ahora, analicen esto. Cuando ustedes graficaron este inverso de concentración de sustrato versus el inverso de velocidad inicial 3, debieron obtener un gráfico que aquí aparece en color morado. Observa que el intersecto en la abscisa con el trazo rojo es el mismo. ¿Qué significa esto? KM es igual. Que el KM no está modificado, pero el intersecto en la ordenada cambió. Esta velocidad inicial aparente, ¿sí?, con respecto a esta velocidad inicial, ¿cómo es? Menor. Es menor. Entonces la velocidad inicial cayó de 10, que era lo normal, ¿a cuánto? ¿Cuánto le dio? 3.3. 3.33, muy bien. 3.33, sí señor. Y ese es, mire, la velocidad máxima cayó de 10, que era lo normal, a 3.3. Pero el KM no se modificó. El KM sigue siendo el mismo, vea, 3.33 de la condición natural. Entonces pregunto, ¿eso es clásico de qué estado de inhibición? No competitivo. No competitiva. Por eso los mandé a hacer el ejercicio, para que entendieran que es una inhibición competitiva y que es una inhibición de tipo no competitivo. Entonces, en síntesis, en la competitiva el B máxima no se modifica, pero el KM es mayor. Y en la no competitiva, perdón, la KM no se modifica, pero la velocidad máxima sí se modifica, es menor. ¿Estamos? Pregunto. ¿Puedes repetir esa parte? Sí, cómo no, mira. En la inhibición de tipo no competitivo, el KM no se modifica, pero sí se modifica la velocidad máxima. Es menor con respecto al estado natural. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, listo. Entonces ahora entienden para qué se ordenó la tarea, para entender lo que es inhibición competitiva y lo que es inhibición no competitiva. Ahora vamos a ver entonces cuál es la aplicación clínica que estos conceptos de inhibición tienen. Entonces, les señalo lo siguiente. Resulta que la inhibición enzimática es una forma que permite regular la actividad de las enzimas, tanto naturalmente como artificialmente. En consecuencia, la mayoría de los fármacos que nosotros utilizamos en la terapéutica van a fundamentar sus mecanismos de acción en principios de inhibición enzimática. Entonces, vamos a mirar ejemplos que ilustren esto que yo estoy diciendo. ¿Estamos? Vamos. Observan la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Señor. En este momento se ha ido la presentación aquí. Bueno, vamos a ver. Parece que dejó de compartirse. Dejó de compartir. No sé por qué, pero... Ok.
Bueno. Pasa aquí. ¿Observan la presentación ahora? Muchachos. Cinética enzimática. Sí, señor. Sí, profe. Dice eso. Sí. Listo. Vale. Bueno, entonces estamos aquí, en este punto. En la parte de inhibición. Aquí tenemos todo lo que ya hemos definido. Inhibición competitiva, inhibición no competitiva, inhibición anticompetitiva, etc. Bueno, aquí está lo que pasa en la inhibición de tipo competitivo, resumido. En la inhibición de tipo no competitivo. La inhibición anticompetitiva. Bueno, aquí les describo todo lo que tiene que ver con la inhibición competitiva. Aquí está el gráfico de una inhibición de tipo competitivo. A concentraciones crecientes de inhibidor competitivo. Y ahora sí vamos a la aplicación. Observen este caso. Entonces, el mecanismo de acción de antibióticos, de insecticidas, de herbicidas, de venenos y de diferentes mecanismos se fundamenta en los principios de inhibición enzimática. Entonces, miren esto. Observen esta reacción. El sustrato de la reacción se llama succinato. Es el succinato. La enzima es la succinato deshidrogenasa. El producto de la reacción es el fumarato, porque la succinato deshidrogenasa, utilizando al FAD como aceptor de hidrógenos, deshidrogena el succinato y lo convierte en fumarato. ¿Hasta ahí clara la reacción? Pregunto. ¿Ah, muchachos? ¿Está clara la reacción? Sí, señor. Bueno, entonces, observen este compuesto. Se llama maronato. Si usted compara este compuesto con el sustrato natural de la enzima, que es el succinato, se dará cuenta que la diferencia existente entre los dos es que este tiene un solo grupo metileno. En cambio, aquí hay dos. Ahora, observe este otro compuesto. Es el oxaloacetato. Si usted compara este compuesto con este, se dará cuenta que la diferencia es que este tiene un carbonilo cetónico y este tiene un grupo metileno. Entonces, como estos compuestos, tanto malonato como oxaloacetato, muestran cierta similitud estructural con el sustrato natural de la enzima, de la succinato deshidrogenasa, van a competir por el centro activo o centro catalítico de la enzima. Observe el modelo molecular ahora. Este es el modelo molecular espacial del succinato. Y observe el modelo molecular del su inhibidor, del oxaloacetato.
Como esta distribución espacial es la que la enzima reconoce, entonces el oxaloacetato va a competir con el succinato por el centro activo o centro catalítico de la enzima, ejerciendo una inhibición de tipo competitivo. ¿Quedó claro? Por homología estructural. Entonces, todos estos compuestos, el oxalato, el oxalacetato, el malonato y el glutarato son inhibidores competitivos de la succinato deshidrogenasa. ¿Está claro el ejemplo? Pregunto. ¿Está claro el ejemplo? ¿Ah? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a la aplicación, como les decía, clínica de ese concepto de la inhibición competitiva. Observen este compuesto. Este compuesto es el 4-aminobenzoato o paraminobenzoato, el PABA. Paraminobenzoato o 4-aminobenzoato. Y este es el 4-aminobencenosulfonamida. Esta es la sulfanilamida. Sulfanilamida. Una sulfa. Terapéuticamente, las sulfas se utilizan como antibióticos bacteriostáticos. 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 Un antibiótico bacteriostático es aquel antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano. ¿Queda claro lo que es un antibiótico bacteriostático? Profe, ¿puede repetir, porfa? Porque los antibióticos pueden ser de dos tipos, fundamentalmente. Bacteriolíticos, que son los que producen lisis bacteriana o muerte bacteriana, y antibióticos bacteriostáticos, que son aquellos que inhiben el crecimiento bacteriano. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, las sulfas son el principal exponente de los antibióticos bacteriostáticos. Bueno, vamos a ver entonces por qué las sulfas se comportan como antibióticos bacteriostáticos. Vamos a ver. Observen esto. Esta molécula que les estoy presentando aquí es el ácido fólico. Ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina del complejo B. Es la vitamina B9. Ácido fólico. Muchas bacterias tienen la capacidad de sintetizar ácido fólico a partir de estos elementos. Esto de aquí se llama pteridina. Pteridina. Ese núcleo heterobicíclico se llama pteridina. Esa pteridina se une al PABA, al ácido paraminobenzoico, que es este de aquí.
Este es el PABA, el ácido paraminobenzoico. PABA. Y el paraminobenzoato se une a este residuo de glutamato. Este es glutamato. Esto de aquí es glutamato. Y esa vitamina se llama toda completa ácido fólico. Ahora sí, pregunto. ¿Hasta ahí claro? ¿Ah? Sí, profe. Bueno, entonces, atención. Atención. Entonces, bueno, entonces, a partir de pteridina, que lo acabamos de ver, pteridina, ácido paraminobenzoico, PABA, el PABA, y el glutamato, las bacterias sintetizan el ácido fólico. Se produce el ácido fólico a partir de esos tres elementos. Folato. Se produce el folato a partir de los tres elementos. ¿Estamos? Una vez producido el folato, él se hace sustrato de una enzima que se llama así, dihidrofolato reductasa. Esa dihidrofolato reductasa, utilizando el NADP reducido, lo transforma inicialmente en dihidrofolato. Se transforma entonces inicialmente en esto, en dihidrofolato. Ya saben que el dador de hidrógenos para eso se llama NADP reducido. Dihidrofolato. Bueno, dihidrofolato. De vuelta otra vez ahora, entonces, la misma dihidrofolato reductasa folato reductasa transforma el dihidrofolato en tetrahidrofolato. Tetrahidrofolato.
el tetrahidrofolato es la forma metabólicamente activa del ácido fólico. ¿Claro hasta ahí? Pregunto. ¿Ah? Sí, profesor. Recuerden que esta dihidrofolato reductasa necesita como dador de hidrógenos para estas dos reducciones al NADP reducido, que entra reducido y sale oxidado. ¿Qué pasa ahora? Que el tetrahidrofolato reacciona ahora con esto, con la serina, con el aminoácido serina. Serina. Y entonces una enzima que se llama así, serina hidroximetiltransferasa, serina hidroximetiltransferasa, produce N5, N10, metilen, 5N10, metilen, metilen tetrahidrofolato. Tetrahidrofolato. El N5N10 metilén tetrahidrofolato es una de las especies metabólicamente activas del folato. Entonces, ¿para qué se utiliza este compuesto? El N5N10 metilén tetrahidrofolato. Resulta entonces que, partiendo de desoxiuridina monofosfato, es posible sintetizar desoxitimidina monofosfato. Esa reacción está catalizada por la timidilatosintasa. Pero resulta que la timidilatosintasa, para poder convertir el uracilo en timina, atención, el uracilo en timina, necesita de un dador de metilos. Y ese dador de metilos es justamente el N5, N10, metilén, o sea, metilén, tetrahidrofolato. Este es el dador de metilos que permite convertir el uracilo en timina. Pregunto, ¿las bacterias son células? ¿Ah?
No, profe. Claro que sí, José David. Claro que son células. Claro que sí. Son células procariotas, profe. Sí, pero son células. Son procariotas. Sí, pero son células. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las bacterias utilizan los nucleótidos que tienen timina para ensamblar con esos nucleótidos que tienen timina y los demás desoxirribonucleótidos, tanto púricos como pirimidínicos, van a ensamblar las moléculas de ADN. ADN. Entonces, durante la fase S del ciclo celular, ¿qué debe ocurrir? ¿Ah? Pregunta de biología del semestre pasado. Durante la fase S del ciclo celular, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir? Para que una célula pueda hacer mitosis, ¿qué debe hacer primero? Antes de que se dé la mitosis. Pregunto. Profe, necesitar una copia de Replicación, ¿no? ¿Qué necesitamos para antes de la mitosis? Para poder dividirnos. Una copia del ADN. Replicación de la Pues ADN. claro, la duplicación del material genético. Y para poder duplicar el material genético, cosa que ocurre durante la fase S del ciclo celular, hay que sintetizar los desoxirribonucleótidos, tanto púricos como pirimidínicos, para poder duplicar este material genético. ¿Estamos? Una vez la célula duplica el material genético durante la fase S de su ciclo celular, entonces ya puede hacer la mitosis, o sea, la división celular. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí, señor. Pregunto. Bueno, Profe, sí estamos. bueno, ok, muy bien. Entonces ahora sí a pensar. Cuando yo tengo una infección bacteriana, porque entre otras cosas los antibióticos se utilizan es para tratar infecciones de origen bacteriano. ¿Ok? Si la infección es de origen viral, ahí no te sirve el antibiótico. Para eso están los antivirales. Así que vayan aprendiendo. Las infecciones de tipo bacteriano son las que se tratan terapéuticamente con antibióticos. Entonces, supongamos que hay un paciente que tiene infección bacteriana. Entonces, en él está indicado el uso de las sulfas. ¿Por qué las sulfas van a inhibir el crecimiento bacteriano y se comportan como antibióticos bacteriostáticos? Porque las sulfas, acabamos de ver, las sulfas, acabamos de verlo, molecularmente se parecen aquí al PABA. Entonces resulta que las bacterias, muchas de ellas, tienen la capacidad de sintetizar folato a partir de estos tres elementos. Entonces, las sulfas lo que van a hacer es una inhibición competitiva con la enzima que permite incorporar en el ácido fólico el ácido paraminobenzoico, el PABA. Al inhibir competitivamente a la enzima que incorpora el PABA, la bacteria podrá producir folato. Pregunto. A ver, José David, ¿qué opinas tú? Camilo Andrés. Camilo. No, profe, no podrá. No puede sintetizar folato.
Entonces, obviamente, si no hay síntesis de folato, ¿se podrá dar todo esto que yo acabo de explicar? Pregunto. No, profe. No, ¿verdad, José David? Entonces, claro, si la bacteria no puede duplicar el material genético, esa bacteria podrá dividirse. No. ¿Ah? Tampoco. No, no se puede dividir. Por eso es que las sulfas son antibióticos bacteriostáticos y viven el crecimiento, ¿qué? Bacteriano. Entonces, su mecanismo de acción, ¿en qué está fundamentado? Pues en un principio de inhibición competitiva. ¿Estamos? Ahora bien, si esa bacteria logra hacerle resistencia a la sulfa, ¿qué más se diseñó? Se diseñó otro compuesto que se llama así trimetropina. Trimetropina o trimetropina. 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 Y se asoció a las sulfas. Nació entonces el trimetropin sulfa. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la trimetropina? La trimetropina es un inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa. Entonces, si las bacterias logran sintetizar el folato, ¿sí?, al asociar la trimetropina a la sulfa inhibe la dihidrofolato reductasa y podrá darse este proceso, pregunto. ¿Podrá darse ese proceso? ¿Ah? No se podrá dar. No se puede dar, entonces tampoco la bacteria puede duplicar el material genético y no hay división celular. Entonces la trimetropina también es un antibiótico bacteriostático. Ahora bien, las sulfas y la trimetropina, a mí, al ser humano, no le hace daño. ¿Por qué? Porque nosotros no sintetizamos folato. Nosotros no tenemos la capacidad de sintetizar folato. Sí lo necesitamos. Por eso el folato se comporta para nosotros como una vitamina. Tiene que llegarnos con los alimentos. Entonces yo pregunto, ¿las sulfas me hacen daño a mis células? ¿Ah? ¿Las sulfas le harán daño a mis células? Pregunto. A ver, Armis Lucía. Yo digo que no, profe. ¿Por qué no? Porque si nuestras células no contienen folato, nuestro cuerpo no produce folato. Correcto, porque nosotros no sintetizamos folato. Entonces la sulfa le hace daño a la bacteria, pero no a mi célula. Porque mi célula también tiene que hacer exactamente lo que acabo de explicar para poderse dividir. Con la diferencia que el folato le llega con los alimentos. Este folato le llega con los alimentos. Pero ella tiene que hacer exactamente esto mismo. La célula eucariótica también tiene el hidrofolato reductasa y tiene que ser hidroximetiltransferasa y todo esto tiene que hacerlo también para poder duplicar su material genético y poderse dividir. ¿Estamos? Pero resulta que la sulfa, ¿sí?, está bloqueando la síntesis del folato. Entonces a mí no me está haciendo daño. Y la trimetropina es altamente selectiva para la hidrofolato reductasa bacteriana. Entonces prácticamente la sulfa y el trimetropin no me están haciendo daño en mi célula. Están haciéndole daño a la bacteria. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno, entonces pongan atención. Porque aquí
ahora sí voy a hablar de células eucarióticas, ¿sí? Y voy a hacer referencia a quimioterapia de ciertos cánceres, que se fundamenta también en principios de inhibición competitiva. Pero pónganle atención aquí al folato, al folato, al folato. ¿Estamos? Entonces, ok. Pónganle atención al folato. Entonces aquí está. Aquí está. Este es el ácido fólico. ¿Observan la presentación? ¿Pregunto? Sí, señor. Bueno, entonces observen. Este compuesto que está aquí abajo, un momentico, por favor. ¿Qué se sale aquí?
Van a abrir aquí entonces. Ya, el micrófono está abierto. Bueno, muchachos, entonces, excúsenme. Observan la presentación. ¿Están observando la presentación, muchachos? No, profe. No la están observando. Bueno, entonces, vayan a ver si compartimos aquí. ¿Observan la presentación ahora sí? Sí, profe. Bueno, listo. Ok, Sí, profe. muchachos, excusen el problema, pero fue que me sacó de la reunión. Bueno, gracias. Entonces pongan atención. Recuerden que estamos hablando de inhibición competitiva. Ahora bien, este es el ácido fólico, este que verán aquí, es el ácido fólico. Y observen este compuesto, el metotrexate o metotrexato. Entonces, el metotrexato es un inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa. Pero el metotrexate inhibe a la dihidrofolato reductasa de la célula tumoral, a la dihidrofolato reductasa de la célula eucariótica y a la dihidrofolato reductasa de la célula bacteriana, porque él no es selectivo. Entonces, el metotrexate se ha utilizado en quimioterapia de leucemia infantil, de coriocarcinoma y de artritis reumatoide. ¿Estamos? Porque si yo bloqueo a la dihidrofolato reductasa, yo estoy impidiendo que la célula tumoral pueda dividirse, que es una de las características del cáncer, la división acelerada de la célula tumoral. ¿Está claro? Pregunto. Claro, profesor. Bueno, entonces, ¿dónde está la dificultad o el problema? Que como no es selectivo, él va también a interferir con la división celular normal, porque él no solamente está inhibiendo a la dihidrofolato reductasa tumoral, sino también a la dihidrofolato reductasa de las células eucarióticas normales. De allí que esta quimioterapia tenga tanto problema, ¿ya? Y genere en el paciente tanto deterioro. ¿Por qué? Porque no solamente estamos atacando a las células tumorales, sino también a las células normales. ¿Está claro? Claro. Bueno, muy bien. Entonces, infortunadamente, muchachos, se nos acabó la hora, pero mañana continuamos mirando ejemplos de este tipo para que ustedes vean la importancia que tiene el concepto de inhibición. Hasta aquí hemos revisado dos ejemplos, el caso de las sulfas y la trimestopina y el caso del metotrexate y su utilidad en quimioterapia del cáncer. ¿Claro hasta ahí? Sí, claro, profesor. Sí, Bueno, entonces mañana continuamos, muchachos. Y excusen la dificultad que tuve. ¿Ok?
No se preocupe, profesor, que tenga buena tarde. Bueno, que tengan una feliz tarde entonces. Éxito. Muchas profe. Buena gracias, tarde. profesor. Que tenga buena tarde. Hasta luego.